Es profesor de la universidad, de muchas universidades, no solo una universidad. Ha podido formar a mucha gente en todo el país y en el extranjero. Puedo decir que es SNI 3 y dices, bueno, pues sí, ¿no? Pero el ser SNI 3 no significa, en el CONACYT no significa que además tu labor se extienda a la formación de muchos recursos humanos en este país. Yo creo que en todo caso, además de ser un gran intelectual, Eloy es un gran profesor, es una persona con la que hemos podido compartir muchas ideas, entre ellas esta de la que estamos aquí ahora hablando, y que en este momento, y lo voy a decir, si me permites, para que vean lo que pasa en el mundo universitario, ha sido sacado de la nómina o del grupo de profesores del Colegio de Sonora. O una cosa muy simple, está en desacuerdo con la rectora, lo cual ha permitido ahora que muchos universitarios hagamos una propuesta nacional para defender los derechos de 3 investigadores del Colegio de Sonora que han sido injustamente tratados, y no solamente tratados, ofendidos en su capacidad, porque no entendemos por qué una rectora puede decir que se van porque son incapaces, pero bueno, son cuestiones particulares, y estamos intentando, y lo digo abiertamente, de que dado que allá no quieren un SNI 3 y a un gran investigador que tiene muchísimas publicaciones, pues a ver si lo jalamos para acá. A ver si nos lo traemos a la Universidad de Guadalajara, igual que a Milton y a Mario, 3 investigadores destacados del país. Pero bueno, él estudió el doctorado en urbanismo en la Universidad Autónoma de México. Todos estudios de licenciatura y maestría han sido en la Universidad Autónoma de México. Es producto nacional, para que vean que también aquí hace viento y muy bueno. Es profesor actual, dígase lo que se diga, de muchas instituciones, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, perfil deseable de PROMEC, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, donde una vez nos encontramos tomando una copa de vino ahí en la academia. Líder del Cuerpo de nuevas Tendencias en el Noroeste de México y de la Red Ciudad, Territorio, Turismo e Imaginarios. Miembro del Comité Editorial de la revista Ensambles de la Universidad de Sonora, coordinador general del Coloquio Internacional Ciudades del Turismo, Imaginarios, que se ya acaba de convocar nuevamente al siguiente congreso, director del Centro de Estudios de América del Norte, coordinador académico exclusivo del programa de doctorado en Arquitectura de la Universidad de Sonora, corresponsal del proyecto de maestría en Arquitectura de la Universidad de Sonora, coordinador del programa de estudios regionales del Colegio de Sonora, secretario de Acción Urbana del Colegio Sonorense de Arquitectos AC, entre muchas otras cosas, pero más que otra cosa, yo creo que quisiera leer algunas de las publicaciones de él. Ha escrito recientemente, en la autoría junto con Silvio Rodríguez en el 2013, compañera orgullosamente egresada de nuestro doctorado, definiendo lo mexicano, una clave de persistencias del modelo urbano colonial en los pueblos mágicos, diálogos latinoamericanos. En coautoría con Yadira Sandoval, La magia puesta en valor es el mapa de lugares turísticos de lo mexicano, una frontera inexpugnable. Dirige una revista con carácter internacional que se llama Topofilia. En coautoría con Alfonso Baños Francia, egresado también de nuestro doctorado, Variantes de lo mexicano en busca de representaciones arquitectónicas de la autenticidad, de Antilugares o la difusión de la narcoarquitectura en Culiacán, que es algo de lo que nos va a hablar ahora, Topografías de la ciudad turística, un itinerario, Imaginario del lugar, Arquitectura y urbanismo de la simulación en Tijuana, Vecindarios defensivos latinoamericanos, los espacios prohibitorios de la globalización, etcétera, etcétera. Y puedo hablar todavía otras 2 páginas de las publicaciones de Eloy, pero sobre todo creo que hay que aprovechar algo que me parece importante, su sentido crítico de la vida común y de la vida intelectual. Muchas gracias, Eloy, por estar acá. A nombre de los organizadores, te damos la bienvenida. Sí, muchas gracias Daniel por la invitación, muchas gracias por sus comentarios. Esto que les voy a compartir ahora es un ejercicio acerca de un novelista culichi de Culiacán, el Medellín mexicano, la ciudad del narcotráfico por excelencia en México. Es un ejercicio que hice con la idea de aprender urbanismo de los no urbanistas, aprender cómo ven la ciudad, cómo la recuerdan, cómo la verbalizan,
cómo la sueñan, cómo la viven los no urbanistas. Y en particular, cómo viven una ciudad, la ciudad del narco, cómo piensan los narcos, cómo ven los narcos la ciudad, cómo ven las relaciones sociales en la ciudad de los narcos. El personaje central de las novelas de Elmer Mendoza, el novelista sinaloense, el personaje central es el zurdo, que es un detective privado. Voy a leer los comentarios. Están mezcladas las reflexiones mías con párrafos completos de las novelas de Elmer Mendoza. No diferencio las novelas, simplemente las menciono de paso. No voy a decir cuándo es reflexión mía, cuándo es reflexión de Mendoza. Evidentemente, las malas palabras, las groserías que van a salir, son licencias literarias de Mendoza, no son licencias mías. La única licencia mía es leer las licencias de Mendoza. Creo que la lectura que podemos hacer de los profesionales del imaginario, como son los novelistas, nos va a enseñar mucho a los novelistas, a los urbanistas, acerca de la ciudad. El zurdo vela por la tranquilidad de Culiacán. Elmer Mendoza, escritor sinaloense, ha forjado este personaje encargado de tan ingrata tarea. Alguien debe preservar la seguridad arrebatada a la ciudad por el vaivén de la vida social permeada por las prácticas delictivas de las redes del poder. Con el zurdo recorremos los espacios de la violencia. Es un conjunto de expresiones que reflejan formas regionales de nombrar y valorar, incluyendo enunciados y palabras que indican la identidad local, sobre todo recogen un imaginario de la ciudad. Mendoza comparte el privilegio de transmitir significados en lenguaje coloquial popular influido por la jerga del narco. Conseguimos advertir una ciudad compuesta a tono con el ambiente contemporáneo de la violencia, el narcotráfico y la complejidad urbana, atravesando la trama y descargando los atributos del espacio habitado. Opacidad de los espacios públicos, ausencia del paisaje urbano y antilugares, donde el espacio colectivo más acabado es el cementerio. La habitabilidad urbana corre sin duda pareja a la solvente demanda desprendida de la riqueza efímera, pero sostenida del narcotráfico, irradiando ritmos de inversión circulante, patrones de comportamiento, estilos de vida, formas políticas y desde luego imprimiendo el gusto en tanto catalizador del consumo. De ahí el peculiar carácter simbólico que adquiere la correlación entre un código estético y el código de lealtades y traiciones que mueven los resortes de inicio, sobrevivencia, ascenso y éxito o debacle de cantidad de historias personales involucradas. De manera que nuestro acercamiento al fenómeno se refiere a la internalización en el consumo del espacio seguro, de las reglas sociales establecidas en el interior de los grupos dedicados a traficar. Del Culiacán imaginado, Elmer Mendoza se sirve para trazar el mapa de sus historias. De su extensa obra seleccionamos 5 narconovelas, aquí tratadas como si fuera una sola. El tema recurrente es la violencia que simbra hoy día a México, donde Culiacán es una muestra extraordinaria, sobre todo para profundizar en el crimen organizado con un pie en la clase política y otro en el narcotráfico. Se apasiona recreando el lenguaje de los bajos fondos, en boca de prostitutas, boxeadores, guerrilleros, sicarios y gente ordinaria, común, de la calle. Personajes solitarios. Al leer los diálogos casi se escucha el acento y la cadencia de la musicalidad del habla popular sinaloense, porque del narco a Mendoza le atrae su visión del mundo, intentando recuperar un lenguaje prohibido al que da legitimidad. El lenguaje reiterativo subraya lo incisivo. El George, sicario contratado para asesinar al candidato a la presidencia, es una figura de Colosio, al candidato a la presidencia del país, se resume en su insistente muletilla. A veces uno pierde y otras dejas de ganar. Desempleado, desarraigado, apartado, sumergido en confusas sensaciones y sentimientos amorosos y filiales, un perdedor que nunca ganará. Igual Lloreme, el boxeador fracasado, desquiciado,
hundido en la miseria y el vicio, solo acierta a balbucear una y otra vez su breve historia en un pasaje de fábula. Yo tenía una casita de palma, dejé entrar a la zorra y una vez que estuvo dentro, dijo que allí no cabíamos los dos y me echó fuera. Retrato de un pobre diablo de barriada que algún día soñó abatir a su paisano, el campeón Julio César Chávez. Ahora mantiene un soliloquio en el que dice sin decir que no hay nada que decir. Pocas palabras de un muchacho sin escuela, sin repertorio lingüístico, incoherente, sumido en su derrota, alimentando un rencor homicida. Es un sinsabor seco. Es propio del nihilismo de quien se sabe efímero e intrascendente. Atrapado sin resistir en una vorágine irresistible, es el rescoldo de la ilusión generacional desvanecida donde la experiencia ha enseñado que la vida no vale nada. Pero es también la resistencia vital ante un tufo sobrecogedor de muerte y oportunismo desmemoriado. Yo empezaba a no entender mi suerte, a no comprender cómo una ciudad y una época te puede tragar y los demás como si nada. Todos somos fantasmas de una calle. Y el zurdo lo reitera sin miramientos y sin repeticiones. La tristeza es un derecho humano. Si no es, debería serlo. No entiendo este vacío, esta falta de ambición, este sentimiento huérfano de no tener a quién culpar de lo que ocurre. Culiacán es análogo a la trama criminal que desteje el zurdo. Los puntos de hilos sueltos llevan a madejas impenetrables bloqueadas con complicados dispositivos que conducirían a los nuevos dueños de bienes y haciendas. Son intocables para un detective cuyas respuestas se ubican en la periferia de los circuitos de operación de las élites. A la manera del olímpico Zeus, el jefe de jefes, Marcelo Valdés, paseaba por su jardín hablando por un celular. Abajo Culiacán era la garra del tigre, resplandecía. Necios, se la pasan criticándonos, pero bien que viven de nosotros. Hice crecer este lupanar, levanté barrios enteros y creé más fuentes de trabajo que cualquier gobierno. No permitiré que lo olviden. Era un rancho polvoriento cuando empecé y miren hasta dónde llega. Van a acabar conmigo, lo sé, pero antes los aliviaré de ese policía estúpido. Volvió a marcar. Piso para el zurdo, expresó y cortó. Según la Real Academia de la Lengua del Narco, dar piso significa matar, ejecutar, desaparecer. Igual que la ciudad medieval se reproducía en micro en el interior de Catedral, Culiacán se condensa en la cantina El Quijote, el lugar por excelencia. Ahí se encuentran todos para todo, en especial para destilar penas, mostrando sin temor las debilidades del alma y de la carne. Es el madero existencial y filosófico para aferrarse en el mar de tequila y cerveza ante el naufragio del sí mismo sin temor ni vergüenza. En el Quijote, el zurdo entraba en una borrachera suave, controlada, en la que jamás se consentía recordar, salvo que debía rescatarse a sí mismo. Una cerveza más y decidió marcharse. ¿Qué sería del hombre sin la noche? La acción se abstrae de las cosas. Tanto el narrador como los personajes poco se ocupan de Culiacán mendocino. Carece de paisaje, de complejidad y atractivos. Una desdeñable ciudad provinciana donde hay pocas cosas que ver. Es una ciudad aplastada, que no se parece en nada a la Ciudad de México. Lo que asusa el irredento e incontestable orgullo sinaloense, real y ficticio. Ah, pero hay unas morritas que no te la andas acabando. Y se visten, ay carnal, bien acá enseñando el atractivo, tienes que verlas. Culiacán no es mapa, es croquis. La mención de sus partes es igual de importante que la secuencia musical que acompaña los movimientos del zurdo, porque el zurdo es Culiacán. No necesita recordarlo a cada momento, pero reclama de pronto, rozando con la elaboración intelectual. La modernidad de una ciudad se mide por las armas que truenan en sus calles. De inmediato se responde, ¿qué sabía él de modernidad, posmodernidad o patrimonio intangible? Nada. Así, sin más, autoconstruye su perfil en parcos soliloquios que evitan divagar en profundidades innecesarias. Como innecesario es también recordar la epidermis de Paola Rodríguez, bella, imposible de escribirla. No es imposible, es que no vale la pena
hacer un ejercicio que podría resultar delicado, sensible, afectuoso, un rasgo inadmisible en la crudeza del código narco. Cualquier asunto con narcos de por medio ya ha sido resuelto. Es decir, el exceso de poder ejercido desde los cárteles abrevia investigaciones, trámites, normas y leyes al imponer las urgencias del pragmatismo depredador, frío, crudo y efectivo. El narrador suele ahorrarse rodeos prescindibles al registro de la acción. Blake Hernández tenía su negocio por la calzada Heroico Colegio Militar al sur de la ciudad. Salieron por el Zapata para tomar la Pascual Orozco, apenas dieron vuelta cuando los rodearon dos Hammers y dos camionetas, todas negras. ¡Qué pedo! De la calle llegó una descarga de cuerno de chivo. El Richie Bernal mitigaba su tristeza. Los jefes de jefes ocupan residencias espectaculares o discretas. Los diferentes actores que giran en torno a su economía ocupan fraccionamientos completos, detentan ranchos, financian templos, capillas, escuelas y edificios corporativos. Las casas de narcos, en su mayoría reconocidas como buchonas, eran de fácil identificación en el último cuarto del siglo XX en cualquier colonia residencial o popular. Hoy día se mimetizan en actitud de integración social o en disposición dialógica de migrantes rurales de segunda generación y también de autoprotección. Culiacán aparece como telón de fondo de la trama mendocina, pero no se le representa en su totalidad, ni siquiera como unidad compleja. El viejo casco central, casi extinguido, o los fértiles cordones agrícolas arrebatados por la urbanización dispersa, o el caudal ribereño retenido aguas arriba y canalizado en el tramo urbano, o la laguna arrebatada por la ciudad invernadero de la primavera están ausentes. No del todo. Aparecen en forma de archipiélago. Mendoza parte de la ciudad real a la que torna hiperreal, como multiplica en su violencia. No es que en el Culiacán ficticio emerja más violencia que en su realidad, pero es mucho más intensa por cercanía y dramatización, porque es una ficción que no elude la dificultad, la difícil realidad de la que es contemporánea, la recrea, dolorosamente la enriquece. No es la nota de prensa o la serie estadística de muertes dolosas o la droga interceptada o de balaceras entre carteles y ejército mexicano. En la ciudad pretenden estar todos, pero no es para todos. El día a día así se lo recuerda. La apropiación de los beneficios que aglomera se apropian de manera desigual, lo que en términos espaciales se refleja en pequeñas islas de abundancia rodeadas del mar de la escasez. Mendoza ve ese Culiacán, pero no lo representa como espejo. Retoma de la ciudad real lo conveniente, los emblemas que son entrañables a los culichis o que por su valor icónico le son fácilmente reconocibles. El narrador nos recuerda que hay varias ciudades en una, no solo por sus temporalidades o etapas históricas, también y sobre todo debido a la experiencia de cada individuo o grupo social, de manera que resalta los tiempos de quien narra, abarca las últimas 4 décadas, el Culiacán contemporáneo, el del auge del narco. Mendoza no se refugia en el reciente pasado guerrillero, no lo hace porque forma parte de su presente y de actores que perviven replegados en el combate político y en el diseño de proyectos de país. Pero el Chato así lo deja sentado. Cholo, tú no sabes de estos pedos, tú eres narco, cabrón. Tú no podrías entender que queremos un sistema más justo, un gobierno del pueblo y para el pueblo. Pues se van a pelar la verga porque no van a conseguir nada. ¿Quién lo dice? ¿El gobierno, los banqueros, la industria? Lo digo yo, carnal. No sé ni madres de política, del imperialismo ni de esas madres, pero no van a ganar. Me corto los huevos si ganan. Antes de que este país sea socialista o comunista o lo que sea, te apuesto mis huevos a que todos se hacen narcos como yo. Más adelante el Chato es sacrificado por policías que no ocultan su profundo rencor vertido en la hazaña con que asumen la aniquilación de jóvenes embosados que lucen idealistas e ingenuos, se evidencian vulnerables. Tenemos una paradoja. En la luz hay oscuridad. El intersticio hipermoderno está en los vericuetos de lo legible. Hay una suerte de desdoblamiento de la luz porque la simulación es visible y nada intrincada. En la simulación no se disimula. El espacio convencional elegido para delinquir es sombrío, oculto, olvidado, desolado, circunstancial, descuidado, en tránsito, ambivalente. En apariencia
es lo contrario de lo limpio, ordenado, iluminado, de modernidad. Y así sigue siendo. Eso no quita que sea un arcaísmo, pues en el Culiacán contemporáneo los rituales del crimen se realizan a pleno sol. Macías, el sicario contratado para el magnicidio, emite una metáfora preclara. Si en esta profesión Dios no está de tu lado, ni te metas, porque vas a valer madre. Así de sencillo. Y acuérdate que aquí se vale madre una vez. Pues sí, ni modo que qué. O sea, el crimen perfecto no depende del ingenio en el cálculo adelantado para burlar la ley, sino de la impunidad que brinda la cúpula del poder sin necesidad de ocultarse en intrincados laberintos, ya que el poder es tal solo si se ostenta invisibilizado. La rúbrica, pues sí, ni modo que qué, es muletilla del personaje, empleada de manera recurrente para asentar las verdades incontestables. Ser sicario es formar parte de la población económicamente activa, aspirante a la lista de Forbes. Dejar de serlo es pasar a la invisibilidad. Macías habla desde algún ducto del drenaje subterráneo de la ciudad cual basura cósmica. Según la Real Academia del Narco Imaginario, hay un mundo inferior al submundo criminal. Veamos el escenario dibujado en la primera página. Ante una noche que crecía, Mayra Cabral de Melo se rindió. Percibió que ese varón que abría la portezuela y la obligaba a bajar sería el último en su vida, que Dios, a pesar de su gran poder, no alteraría su destino y que en algo, tal vez en todo, se había equivocado. Trastabilló. ¿Para cuántas cosas sirve un hombre? La ciudad era un frío ciclorama a su espalda, para todo y para nada. Según el narcofeminismo, para eso sirve un hombre, para todo y para nada. La ciudad construye intersticios más interesantes, lúdicos y más amables. El sitio de la borrachera discreción con el desvanecimiento de la noche, el triángulo de las Bermudas, lo dice todo desde el nombre, desde luego, los tables. Sirva de ejemplo el Alexa. Es como la iglesia, todo mundo ha ido cuando menos una vez. En y sobre ellos se ha abordado un imaginario sugerente con un amplio repertorio de leyendas urbanas, donde el montaje escénico se ha nutrido de innumerables pasajes teatrales, cinematográficos, pictóricos y literarios. Se retroalimentan las imágenes de la ciudad del pecado vigentes hoy día, espacios adecuados al disfrute de ocasión gracias al expendio de mujeres esplendorosas, dolientes, misteriosas y seductoras. Ambientado en una atmósfera nocturna viciada con la aglomeración, el humo de cigarro, droga, música arrebatadora y el tentador naufragio en el alcohol de madrugada, Casablanca remasterizada. Más tardó el acomodo de la nueva ciudad que la irrupción en ella de la otra, la ciudad vieja con sus periferias crecientes. La metáfora literaria va al punto, la ciudad global avanza de a poco. El repliegue de la preexistente no es más ágil, ambas coexisten, no sin conflicto, son además codependientes. Y la pulcra meseta despejada en el Tamazula aún se preserva en el imaginario como espacio de enlace y separación, suelo silvestre a ser colonizado, ordenado y domesticado. Si la insensibilidad ante el crimen aparece como consecuencia lógica del conflicto normalizado, si las fronteras simbólicas de las franjas urbanas se mantienen porosas, el espacio ordenado es vulnerable al caos. Luego, el desquite de los desplazados, locos y débiles han de verificarse en cualquier parte, excluyendo el lugar de los afectos. Del barrio te asaltan recuerdos fragmentarios de pedacitos del lugar en los que hacemos un lugarcito, como la esquina. Me acuerdo que no siempre nos gustó arranarnos en la esquina. Ya ves que la esquina es como la segunda casa de la clica. Ahí donde uno soltaba sus penas al viento, como decía una canción, y había quien te oyera. Luego nos íbamos a otros territorios a buscar camorra o a meternos a los borlos. En la narcolengua, arranarse quiere decir quedarse. También como el lugar, el antilugar es una construcción social. Su germen es el miedo, la violencia, la constricción de la libertad y todo aquello que impulsa el rechazo, la evasión del sitio. Es un frente de guerra, el punto de ejecución de un crimen, donde se han reprimido los derechos de manifestación individual o colectiva y en general se ha sufrido una experiencia indeseable. Es el ejemplo de la fuente, lugar paldance, recordado por el sicario Macías, muy caliente, siempre caía raza muy pesada,
pesada de más, diría yo, puro vato felón. Y por cualquier quítame estas pajas se armaba el desmadre y órale, no te la andabas acabando. A veces estabas pegándote un toque bien acá, machín, cuando empezaba la tracatera y ¿para qué quieres, carnal? Había que tirarse a perder si no querías estar en la polla cuando llegara la policía. Hay áreas del espacio público en las que las experiencias colectivas de signos diversos se sedimentan y mezclan, donde el estigma y el afecto se dan la mano, por lo que el rechazo del sitio puede ser efímero y aún dual, tal cual Macías recuerda a San Pedro, pueblo jalado en la orilla Culichi. Allá tú estabas muy tranquilo mirando las morritas, apenas habías llegado y estabas acá, guachando el punto, como quien dice, cuando de pronto, ¿qué onda? Aparecía frente a ti un vato loco que te daba un empujón. Había que salir corriendo perseguido por los muchachos del pueblo, que eran como 6,000 y tan apurados que no teníamos tiempo ni de mentarles la madre. En la narcolengua, guachar el punto es observar. El templo al Santo Malverde tiene centralidad indisputada en la realidad Culichi. En el origen brumoso, el mito, un señor que siempre en el Triángulo Dorado estaba rayando su amapola muy quitado de la pena cuando llegaron los pintos, con boludo y todo, Malverde bendito se encomendó. Si logro cosechar esta goma, te prometo ayudar para que te construyan una capilla. Será verdad, será mentira. El caso es que los guachos pasaron de largo. Se te hace poco salvar la cosecha y no caer al bote. ¿A poco Robin Hood es un santo? Valverde sí. Con él los paralíticos caminan, los náufragos se salvan, hasta los problemas económicos se resuelven. Narcos, pescadores y cualquiera en el desconsuelo se acerca a solicitar, a meritar y pagar favores rayanos al imposible, milagros. Sin duda el santo agranda el prestigio de su generosidad, da respuestas favorables que acreditan la fe acorde a la crisis del país y la violencia en y alrededor del narcotráfico. Ahí fue el cholo, joven narco con buena estrella, a observar en la construcción a medias lo que parecía un hormiguero de tanta gente. Un conjunto norteño tocaba el corrido, los tequileros. La gente entraba, salía, se hincaba, oraba, compraba veladoras, ramos de flores, exvotos de agradecimiento. Por todos lados había sillas de ruedas abandonadas, fotografías, cuadros con leyendas de agradecimiento y exvotos en forma de tráiler o de ametralladoras cuerno de chivo. La petición del cholo es ilustrativa del fiel devoto enterado del arancel del intercambio. Encendió 12 veladoras, 4 por los viajes realizados, 4 por los que faltaban y el resto para que David saliera libre. Si me favoreces en mi negocio, ánima de Malverde bendita, mocito. Chingo a mi madre si no te traigo la banda durante un mes a esta misma hora. Más vale vivir 5 años como rey que 50 como güey. Para el narco, güey, es un pendejo, inepto en las artes trepadoras. Es la máxima del narco, quien sabe que tiene los días contados desde que entra la mafia, por lo que al fin y el medio y los medios para lograrlo se vuelven momentos íntimamente ligados, una y la misma cosa. En el pacto no escrito queda comprometida la vida, con lo que la muerte deja de estar suspendida en la fortuna del devenir, convirtiendo al rey en un condenado encaminado al patíbulo, sin marcha atrás. La muerte de Valdés provoca el derroche prefabricado en la escenificación del ritual faraónico. El féretro de plata hecho en Tasco ya esperaba, así como los millones de dólares en joyas que han de acompañarle en el arrebato arcaico de adoración de dioses paganos. Con un maquillaje perfecto y sus ricas joyas, Marcelo Valdés se despedía del mundo con dignidad. A las 4, un anciano cura de Badiraguato ofreció una misa de cuerpo presente, utilizando un altar portátil que los Valdés conservaban, y a las 5 salió el cortejo para Jardines de Lumaya, chorro de autos y camionetas de lujo con los vidrios ahumados. A las 5:38 entraron al panteón. Entre los asistentes, además de los jefes del cártel del Pacífico, se encontraban 2 generales diplomados de Estado Mayor, un oficial de Marina y un representante del procurador. Todos de civil dieron el pésame con la máxima discreción. Se escuchaba la banda regional. La bóveda de los Valdés era de 8x8, pintada de azul claro, con la puerta de cristal, con la efigie de Jesucristo en bajorrelieve, columnas de mármol y una cúpula de azulejo dorado. Era con mucho la más alta y espaciosa. Un par de helicópteros sobrevolaba el lugar. Componente material del ritual funerario, la tumba contribuye al afán humano de retener así lo efímero como lo fugitivo, construir para permanecer.
La muerte es dotada de sentido en el intercambio simbólico cuando es dada y recibida, de ahí que se torne asunto de grupo cuando es violenta, lo más cercano al sacrificio primitivo. La disyunción vida-muerte genera en la realidad de los vivos el imaginario de la muerte, una oposición de extremos excluyentes que es posible disolver solo en términos simbólicos. La tumba narco se retrae hacia la dimensión primigenia del símbolo arquitectónico, como la columna o el obelisco, cuyo fin más importante es ser el centro de reunión de la comunidad, a la que se agrega el objetivo de mostrar, mediante la forma arquitectónica, el lazo invisible constituido con las representaciones religiosas. La obra fúnebre va más allá del monumento testimonial, es una suerte de casa, sarcófago, templo primitiva que queda como espacio celebratorio de la familia y el grupo, que así simbolizan el retorno a los orígenes serranos y ancestrales, ritual desde luego reafirmado con la fiesta. Ya tengo lista la tumba para cuando yo me muera. Tengo pagada una banda y un entierro de primera. Toquen la barca de Guaymas y también un puño de tierra. Lo que pasó en este mundo, nomás los recuerdos quedan. Ya muerto voy a llevarme nomás un puño de tierra. Primero la tumba, luego la casa. El Culiacán mendocino, a manera de conclusiones, es una elaboración ficticia en una ciudad imaginaria. Se esboza la identidad de los culiches en un elemento clave de la literatura, la expresión singular del lenguaje mostrado en sitios, nombres, apodos, sentimientos, valoraciones, actitudes y sobre todo la forma de decir las cosas en la experiencia cotidiana, logrando que el lector casi escuche el inevitable recuerdo de lo que ha escuchado. Narra México desde lo local, sin perder puntada del tejido que atraviesa el país y desborda las fronteras, jugar con los Dodgers, manejar una camioneta Lobo, hacer la revolución social, limpiar la corrupción, cantinear con los amigos, amasar fortuna express, pulsar un cuerno de chivo, celebrar, llorar y vomitar las penas con la música de José Alfredo, curarse la cruda en la marisquería conocida o mantener la confianza en la gente que te rodea brindando solidaridad en la desgracia. Hay compañeros de viaje sin estos sueños, fantasías, acontecimientos y experiencias. El narrador logra su propósito, sacudir. Y mucho más. Comparte saberes sin presumir, destila amarguras en ácido diluido y humor sin forzar, se aferra a la historia generacional, sumido en el presente, defiende principios sin conceder, con el pragmatismo de la sabiduría no consagrada y aún puesta a prueba. En este acercamiento advertimos la apropiación de la ciudad por el narco. Las prácticas que acompañan su establecimiento implican la expulsión o deterioro de los lugares. El espacio de los narcos se acota entre la casa y la tumba. En ambas se establece la continuidad de la cultura y actitud ante la muerte. Las prácticas del narcotráfico expulsan la habitabilidad que constituye lugares. Los sitios deshumanizados, desarticulados, desmontados y vaciados crean antilugares y con ellos la anticiudad, corroyendo a la ciudad de la gente que nunca ha aceptado su extinción a pesar de la cadena de sucesivos desplazamientos de un lugar a otro, encarnando un híbrido de nómada y migrante definido como el mito de Sísifo, construye el lugar una y otra vez. Las propuestas alternativas de construcción de una ciudad humanista se ubican en el campo de la resistencia cotidiana. En particular, tenemos la tarea de anclarlas en un discurso cultural coherente y convincente ante la percepción de los jóvenes, con proyectos urbanos orientados a canalizar las necesidades de establecer relaciones de pertenencia colectiva, del uso creativo de las permanencias, de inserción en un orden estable y amable. Y para terminar, una máxima al modo. Todos son culpables, aunque se demuestre lo contrario. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Hoy, muchas gracias por tu participación y te entrego el reconocimiento. Dice lo mismo el anterior, nomás con tu conferencia, Arquitectura y la Ciudad, y está firmado por los mismos que firmaron el anterior. Muchas gracias. Gracias a todos.